sensaciones. Los sentidos al máximo. Email contacto@gdsradio.com. GDS Radio Mar del Plata. Seguimos viviendo el otoño 2022. Turbulento viaje a las puertas de Magonia entre meteoros, granizo, polvo, pero llegamos, o por lo menos ya estamos en viaje. Llegamos a Magonia, ahí lo veo en su nave interestelar a Carlos Matos, y quien les habla, Guillermo San Martino. Te doy la bienvenida, Carlos. ¿Cómo andás, Guillermo? Sí, hemos tenido que atravesar nubes de granizo, relámpagos, rayos, centellas, todo tipo de fenómenos meteorológicos. Qué impresionante la tormenta en Mar del Plata. Sí, qué impresionante, y yo vi cómo se iba formando, ¿no? Se formaba de una manera que mirabas para el este y decías: ah, no, se está despejando, no, y de pronto mirabas para el otro lado, para otro punto cardinal, y veías que estaba al lado tuyo, y bueno, así fue, ¿no? Como que, no sé si se sintió por allá un rayo, pero fue impresionante, trueno, rayo. Sí, impresionante. Recordaba eso que escuchábamos cuando éramos chicos, ¿no? No, a la tormenta se la va a tragar el mar, decían los viejos, ¿te acordás? Se la va a tragar el mar, no. Sí, no, acá no. Pero parece que acá el mar no se quiso tragar ninguna tormenta. Así que bueno, pero acá estamos. De vuelta en este viaje a la frontera de lo imaginal. Y hoy vamos a charlar nuevamente con Marcelo Metayer. Esta entrevista, la de hoy, es una entrevista que la grabamos antes, justamente por los problemas que podían sobrevenir con los fenómenos meteorológicos, y pensando en que se puede cortar internet, cosa que hemos tenido cortes, por mi barrio hemos tenido algún que otro corte, pero bueno, GDS Radio y a las puertas de Magonia acá firmes, por más que haya mal tiempo. Estamos en vivo, ¿no? Sabés que en un momento dado yo dudé porque era muy fuerte lo que se sentía. Estábamos con Marcela, y Marcela sintió el rayo acá en el estudio, y allá todavía no, el rayo y el trueno, ¿no? Porque primero llega la luz, después el sonido, y lo de ella fue posterior, fue porque estábamos con una entrevista en Buenos Aires, y se sintió, claro, llega el justamente lo que hablábamos, ¿no? El sonido tiene como ese tiempo imperceptible pero perceptible a la vez, ¿no? Y le llegó a ella tarde y miró por su ventana, yo la veía acá en la ventana que tenemos digital de la radio, la imagen, y miró, claro, no había sido allá, había sido acá. Esas cuestiones, y pensé que sí, que ahí se cortaba todo. Mismo te digo, si no tendríamos hoy 2 líneas telefónicas, hay una que yo la tengo muerta, es decir, que se ve que cayó justo en esa antena. Te estaba llamando por una línea hace unos minutos y me decía no disponible. Digo, ¿cómo? Bueno, suerte que tenemos 2 líneas y en esta es la que estamos hablando, pero la otra está como que ha caído el rayo porque cayó bastante cerca, bastante cerca. La otra no funciona. Con esto de primero llega la luz y después el sonido, me hiciste acordar a la escuela primaria, en primer grado, cuando nos hacían dibujar la tormenta y el rayo, la luz del rayo, con una liebre, y el sonido del trueno, una tortuga. No sé si vos quisieron hacer esos dibujos. No, eso es de la época prehistórica de la educación primaria. De la época del terciario, pues. Sí. Pero era muy gráfico, la verdad que era muy gráfica la escuela de ese momento. Pero sí, recuerdo que sí, lo hacíamos de alguna manera, pero que quedaba muy claro, ¿no? Nos quedaba muy claro. Pero vos sabés que yo me acuerdo que hacíamos un ejercicio cuando nos íbamos de campamento con la radio. Hablemos 2 minutitos de la radio,
y antes de pasar la entrevista con Marcelo Metayer. Porque la radio siempre nos ha dado grandes cosas. De hecho, la semana que viene vamos a hablar específicamente de lo imaginal y la radio, que es algo que nos viene acompañando desde siempre. Bueno, pero yendo al tema de las tormentas. Recuerdo que una de las formas de calcular la distancia de la tormenta era cuando al ver el relámpago, contar cuántos segundos pasaban entre el relámpago y el sonido del trueno. El sonido se calcula que viaja aproximadamente a 340 metros por segundo. Entonces el desafío era, ¿de qué manera una persona ciega podía hacer ese cálculo si no podemos ver el relámpago? ¿Cómo? No podemos ver el relámpago, pero sí con una radio de AM, en el momento en el que se produce el relámpago se escuchaba una descarga en la radio. Así es. Entonces, la diferencia entre el sonido de la descarga en la radio y el trueno te daba la distancia de la tormenta. Ese fue el método que yo encontré equivalente para hacer esos cálculos cuando nos íbamos de campamento, porque era simultáneo. Cuando se veía, obviamente, la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Sí. Entonces, en el momento en el que mis amigos veían el relámpago, yo escuchaba la descarga en la radio. Eso era simultáneo. Sí. Y entonces la diferencia entre el sonido en la banda de AM de esa descarga y el trueno, uno podía calcular la distancia de la tormenta. Un método que a mí por lo menos me daba bastante resultado. No, Casero, qué interesante esto, que lo vamos a ampliar con Miguel Vicente la semana que viene, que las ondas radiales, todo tipo de ondas, hasta esta misma que nosotros estamos saliendo de alguna manera, no es de alguna manera, sino de una manera digital, hacia el éter, y que nos están escuchando. Recién está una amiga que la vamos a mandar un saludo, por no sé si llegará al final del programa, una nueva amiga milagrosa, Mila, desde Cádiz, España, nos cuenta que allá eran la 1 de la mañana, así que ahora serán 1:15, y lo maravilloso que son, ¿no?, las ondas de radio, que dependiendo de la onda que sea, rebota de una manera o rebota de otra, y la onda digital también sale de otra manera muy diferente, pero también se queda, ¿no? Pero las ondas radiales, justamente las ondas de onda corta, como hablábamos la semana pasada, onda media, no tanto tal vez la de FM, que es una onda que choca contra una montaña y muere ahí, ¿no? A más de 100 kilómetros a veces no llega. Es maravilloso. Sí, porque la UHF o la FM, la UHF van en línea recta, atraviesan la capa de ozono, a diferencia de la onda corta, la SW, que rebota en la capa de ozono, y la capa de ozono es como un espejo, ¿no? Pero hay un mito ahí que por eso lo vamos a preguntar, una idea. Yo no pude chequear si es cierto esto, que dicen que en un lugar de Estados Unidos captaron una onda de una emisión de radio de un programa que se había emitido unos 8 años, es decir, que rebotó en alguna parte y volvió. Nunca pude verificar si eso es cierto. Realmente nunca pude verificar si eso es real, si realmente se produjo ese rebote. Bueno, la semana que viene podemos invitar a otro columnista de la radio que está también en Compartiendo, que es Hugo Spinelli, que él es profesor en el ISER y justamente da este tipo de materias, ¿no? La de las ondas radiofónicas, habla también de varias temáticas, que lo podemos sumar también a la charla porque es muy interesante, y a esto iba, ¿no? Que ¿por qué se escucha en la M, no? Porque justamente comparten esa misma onda, ¿no? Es como que el rayo, el relámpago rayo, interfiere justamente en esta onda, como que la corta, ¿no? La corta, ¿no? En la M, claro, y en la onda corta, en AM también se escucha la interferencia por ahí, en lo que es la famosa banda lateral única que manejaban los radioaficionados, por ahí no tanto. No pero tanto. Y acá hay otro tema que tiene que ver con lo imaginal, ¿no? ¿Por qué no sería, que ya lo planteaba Carl Sagan en su libro La conexión cósmica, la conexión cósmica, que la comunicación, si hubiera alguna civilización en otros lugares, la forma más directa sería a través de las ondas de radio, más que a través del arribo de
naves interplanetarias. Claro. Sí, ya sé, seguramente va a haber quien va a salir a refutar, y tiene todo el derecho de hacerlo, y para eso estamos, para debatir amigablemente ese tema. Pero no quería dejar de recordar La Conexión Cósmica, ese libro que se editó allá por principios de los 70, al que hemos mencionado varias veces. Guillermo, hoy, después volvemos con el tema de la radio, porque es una pasión. No, haceme acordar de algo, me hiciste acordar algo, pero lo vamos a dar la vuelta, pues no tiene nada que ver con el tema de hoy, o tal vez que sí en algún punto. Vi una película después de mucho tiempo de una abducción, es una película del 2022, de este año, muy nueva, que está por Amazon. La voy a contar a la vuelta, pero siempre aparece, y digo eso para cerrarlos de la radio, que siempre aparece la interferencia en la radio. Siempre aparece la interferencia en la radio cuando hay un plato volador o un objeto volador no identificado. Pero le voy a contar a la vuelta la película, qué me pareció y demás. Es que ahora que decís eso me acuerdo de un tema de un grupo uruguayo que se llamaba Los Helicópteros. No sé si alguna vez lo escuchaste. Un grupo que hacía algo que lo denominaban rock playero. A principios de los 80. Me acuerdo que estábamos en el Nacional, y tal vez por este tema que en la época de la Guerra de Malvinas se le dio mucha prioridad a la música nacional. Bueno, y surgieron cosas muy buenas y otras cosas que, bueno, más vale olvidar. Pero me acuerdo de este grupo, los Helicópteros, que el argumento era algo así como que una pareja iba en un auto, estaban escuchando radio y esa radio era interferida, y aparecía alguien que decía: aquí Radio Venus llamando. Eso no sé si lo podés encontrar, porque era algo, como dicen los chicos, algo muy bizarro. La verdad que era... No, sí, si lo encuentro cerramos con eso. ¿Los Playeros se llama el grupo? El grupo se llama Los Helicópteros. No sé si, obviamente, no sé si habrán durado 2 temporadas, ¿no? Y me parece que, bueno, el tema ese que pasaban era... sé que el estribillo decía: aquí Radio Venus llamando, aquí acá Radio está, Venus se llamando. llama, sí, es un grupo muy conocido, por lo que veo. Yo no lo conocía, pero Radio Venus se llama el tema. Vamos a cerrar hoy con Radio Venus, Los Helicópteros. Sí, tenía que ver justamente con esto de la interferencia radial. ¿Cómo aparece la radio siempre, no? Mirá, yo estoy recurriendo a mi memoria, porque lo escuché a ese tema, bueno, en el verano del 82 al 83, te lo pasaban en todas las radios, tanto de Argentina como de Uruguay, y causaba mucha gracia. Tiene videoclip, estoy viendo el videoclip en este momento, estaba sonando de fondo. Dice: pero en la banquina prendemos la radio, sacamos el mapa, fumás un cigarrillo, dice la canción. Sí. Tiene un videoclip de una señora, una actriz. Bueno, lo vamos a pasar al final del programa porque es algo muy bizarro. Obviamente el videoclip lo debieron haber hecho mucho después, porque no era la época del videoclip cuando salió ese tema. Lo habrán hecho un poco después. Pero bueno, me hiciste acordar con esto de la radio. Qué loco. Bueno, vamos a La Plata. Nos vamos a La Plata a escuchar esta entrevista que hicimos también con Marcelo Metayer, que que la hemos grabado con anterioridad. Y también nos vamos un poco por las ramas, como siempre nos pasa con Marcelo. Siempre que hablamos con Marcelo de cualquier tema, vamos empalmando con otras cosas, como otro programa radial del cual vamos a hablar después. Y bueno, nos acordamos de José de Ser, del boom del Seguime Chango Seguime, lo que consiguió imponer con el Seguime Chango Seguime. Y en relación a La Plata, vamos a hablar de unas casas, la historia de unas casas. ¿Y por qué mencionamos a De Ser? Porque De Ser tuvo mucho que ver en toda una movida que hubo sobre una de las casas encantadas, embrujadas, o como se la quiera llamar, de las que nos va a hablar, de la que nos hablara Marcelo Metayer en la entrevista. Así que bueno, Guillermo, vamos a las vías de comunicación para recibir la opinión, la sugerencia, los comentarios de nuestros oyentes, y
compartimos ya la entrevista que le hiciéramos a Marcelo Metayer, periodista platense. Bueno, escuchando a los helicópteros en modo de adelanto, nos vamos en helicóptero a La Plata, pero vos que estás en casa, quedate en casa ahí escuchándonos. 223-424-66-46. Si estás fuera de la República Argentina, agendalo como más 54 223-424-66-46. También mensajes a la radio, el chat interactivo, en la página que más te guste, GDS Radio Noticias, gdsradio.com, cronosmdq.com, donde ves mensajes a la radio, ahí estamos, y también interactuamos a través de Facebook, Carlos Matos y GDS Radio. La Plata, ciudad mágica y misteriosa, segunda parte. A las puertas de Magonia, nuevamente con Marcelo Metayer, periodista platense. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Acá una tarde soleada y esperando charlar con vos, continuando esta cuestión de los misterios de la ciudad de La Plata que arrancamos la semana pasada. Yo te presenté como periodista platense. No sé realmente si naciste en La Plata. ¿Naciste en La Plata? No, yo soy porteño. Pero soy nacido en la ciudad de Buenos Aires, claro. Y vivo en La Plata desde hace mucho tiempo, pero he vivido en muchos lugares, he sido una especie de andariego, porque nuestra familia se mudó mucho. Entonces yo viví en Córdoba y viví en la costa bonaerense también. O sea, tenés un conocimiento amplio de la República Argentina, de la geografía argentina, pero todo el mundo te identifica como platense, es decir, que ya prácticamente estás en comunión con esa ciudad desde hace muchísimo tiempo. Sí. Yo empecé a conocer la ciudad de La Plata en 1990, cuando empecé la facultad acá. Después de haber estudiado 2 años de ingeniería en Río Cuarto, cambié por completo el ángulo de mis intereses y empecé a estudiar periodismo acá en La Plata. Y a partir de ahí ya empecé a conocer más gente, empecé a estar más tiempo en La Plata y bueno, y en algún momento me casé y me quedé. Después me separé y me quedé. Y te quedaste ya sí. en esta ciudad. Claro. Nos quedaron de la charla anterior. Vos habías hecho una especie de anticipo sobre algunas casas, una casa entre comillas embrujada o habitada por seres, y otra casa en la que brotaba sangre. Fueron dos casos muy conocidos. ¿Por cuál de los dos arrancamos? Mira, podríamos ir directamente por el orden cronológico. Bien. Y pasar a la primera de estas situaciones, que fue la casa donde brotó sangre del piso, o por lo menos eso fue lo que se investigó. La cuestión esta fue un fin de semana de noviembre de 1986 y ocurrió en una casa de la calle 54 de acá de La Plata, cercana a Plaza Moreno. El otro día estuve contando dónde queda Plaza Moreno, que es la plaza del centro de la ciudad, centro geográfico. Bueno, detrás de la catedral sería a unas 7 cuadras, estaba esta casa en la calle 54 entre 21 y 22. Una casa donde el dueño del lugar, señor Luis Fersko, inmigrante polaco, había montado un estudio fotográfico. En ese lugar se habían tomado fotografías a la primera imagen de la advocación de la Rosa Mística, de la Virgen María de la Rosa Mística, que se habían traído de Italia. Se habían sacado esas fotografías unos años antes. Bueno, y en noviembre de 1986, en una fecha muy cercana al aniversario de la Fundación de La Plata, que es el 19 de noviembre, bueno, un fin de semana, se levanta la dueña de casa, la esposa de Luis Fersko, a preparar unos mates para empezar el trabajo de ese sábado por la mañana, para abrir el estudio fotográfico, y se encuentra con el piso de la cocina lleno de sangre. Pero no solo el piso, aparentemente el fenómeno que había ocurrido durante la noche había salpicado las paredes y las patas de los muebles. Realmente era un fenómeno dantesco de observar. Las fotografías que se conservan causan mucha impresión
porque se ve la sangre justamente que cómo bañó las paredes y algunos muebles. O sea, la superficie, vos pudiste ver las fotos. Sí. La superficie manchada era muy grande. Era bastante grande, pero no era completo el piso como si fuera una inundación. Eran algunos sectores del piso de la cocina y del comedor, y eso tenía una explicación, o por lo menos un intento de explicación que ahora más tarde te voy a contar. Ahora te cuento específicamente los hechos. Claro. Entonces, cuando el dueño de casa, cuando Luis Fersco se levanta y ve todo lo que pasa, bueno, obviamente que se asombraron, llamaron a la policía para ver qué pasaba, y de alguna forma, quizás por un comentario de alguna empleada, porque el negocio lo abrieron igual, en el barrio se enteró enseguida de la cuestión de la sangre, y es muy curioso porque lo vincularon con la cuestión de la imagen de la Virgen, con las fotos de la Virgen de la Rosa Mística. Entonces la gente empezó a acudir al lugar y empezó a decir que era un milagro. Todos dijeron, no, esto es un milagro de la Virgen, la Rosa Mística, es sangre de Cristo, no sé, se dijo todo un poco, y en algún momento de ese fin de semana de locura, porque todo esto ocurrió entre el sábado, ya te digo la fecha, si no me equivoco fue entre el sábado 17 y el domingo 18 de noviembre de 1986, aproximadamente ahí, y la gente empezó a llegar al lugar con estampitas, las clásicas estampitas religiosas, estampitas de la Virgen o estampitas de comunión, etcétera, de santos, y lo que querían era mojarla en la sangre. Le pedían a los niños de casa que les mojaran las estampitas en la sangre para bendecirlas. O sea, espera. ¿La sangre estaba líquida todavía? Sí, la sangre estaba sin coagular, claro. La sangre estaba líquida, era como la famosa, como la sangre de San Gennaro en Italia, claro. Que brota de los ojos de las vírgenes. O sea, estamos hablando de que ya había pasado varias horas y la sangre seguía sin coagular, para que la gente se movilizara. Claro. O sea, como si fuera una reliquia, ¿no? El hecho de algo muy similar a la veneración de unas reliquias. Exactamente, claro. Obviamente que los dueños de casa dudaron qué era ese líquido primero. Obviamente parecía sangre, se veía como la sangre, olía como la sangre. Todos sabemos que la sangre, cuando está en grandes cantidades, tiene un olor característico. Sí. Bueno, llegó la policía al mediodía o un poco más tarde, estuvieron haciendo las pericias correspondientes, llevaron muestras, etcétera, estuvieron hablando con los dueños de casa y abrieron un sumario. Varios días después se supo de que efectivamente eso era sangre humana que con determinado RH, con determinado grupo sanguíneo, etcétera. Al principio se había dicho que obviamente que podía ser un engaño, que podía ser algún tipo de maniobra, etcétera, pero no tenía ningún sentido de que los Fersco inventaran lo que había pasado o que tiraran pintura o que hicieran algún tipo de simulación. Era una familia muy conocida en el barrio, una familia muy tranquila, y realmente estaban atónitos y sorprendidos por el tema de la sangre. Alrededor del asunto, a su vez, hubo muchos comentarios, muchas cosas que se dijeron, como porque, por ejemplo, entre la gran cantidad de visitantes que llegó al lugar, entre la policía y los vecinos y otra gente, canales de televisión, revistas. Yo tengo una revista Libre de ese año, ¿te acuerdas? La revista Libre, que de la editorial Perfil. Sí. Hay una doble página del asunto y una foto en color muy interesante del barrio y toda la gente llegando al lugar. Iris Fotografía. Hubo medios de Buenos Aires que se acercaron. Evidentemente fue algo bastante llamativo. Yo no viví en La Plata en esa época. Viste que yo te comenté recién que yo empecé a venir a la ciudad, primero a estudiar, después a vivir, en la década del 90, por lo cual lo que pasó en la década del 80 lo conozco a través de la crónica de los diarios y de la crónica de los medios y de hablar con gente. La cuestión es que este asunto, te decía, entre los visitantes que llegaron, además de los vecinos y de la policía y de gente de la justicia, parece, así se comenta, que en un momento se detiene un auto negro, bajan 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres vestidas de negro,
entraron, miraron, porque la gente podía entrar, además, no era que estaba cerrado. Entraron, miraron, observaron, y en un momento dijeron, esto era lo que estaba previsto. Se subieron al auto y se fueron. Así. Bueno, cada vez mayores condimentos de misterio, porque uno se pone a pensar, no tiene sentido, como vos bien decís, el haber tirado pintura. Mucho menos tiene sentido derramar sangre, porque es meterse en un caso policial, ¿con qué objeto, no? Así que ya directamente esto es muy, muy extraño. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Bueno, a partir de ahí continuó la investigación. Como te decía, el fenómeno terminó directamente el domingo. Los dueños de casa tenían un hijo, Máximo. En ese momento él estaba con una pierna enyesada y estaba bastante molesto, por lo que cuenta en la revista Libre, por tener que recibir a toda esa gente. No le cayó para nada bien toda esa invasión a la casa. Por suerte, en cuanto dejó de haber sangre, la gente no siguió yendo. Lo que no queda claro es si la sangre desapareció o directamente agarraron y la limpiaron con un trapo de piso. Ahora, pero Marcelo, si yo no... A ver, quiero recapitular un poquito. Sí. Esto se encuentra la señora, la dueña de casa, a la mañana del sábado, cuando se levantó a preparar unos mates. Sí. O sea, pasó todo el sábado y gran parte del domingo, y eso se mantuvo así hasta ese momento, de manera continua. Sí. Y ahora es raro que hayan limpiado. ¿Qué? ¿Hubo alguna causa judicial, se supone, o no? Sí, porque como la primera sospecha de la policía fue que era sangre de una persona, porque inclusive hubo un vecino que aseguró de que había escuchado una discusión en la puerta de la casa de los Fersco, había escuchado disparos y había visto como que metían un bulto que podría ser un cadáver dentro de la casa. Entonces, bueno, lo que sospechaba era que podía ser sangre de una persona. Lo que pasa es que, primero, creo que se llegó a juntar mucha sangre, más sangre de la que te podía tener un cadáver directamente. Claro. Después revisaron la casa de arriba abajo y no encontraron nada, y como te decía antes, además no había ningún motivo por el cual esta gente podría haber asesinado a alguien o podrían conocer a alguien que les hubiera metido un cadáver dentro de la casa. Entonces la investigación llegó a un punto muerto, la investigación judicial y policial. Sí se supo, como te decía antes, que efectivamente el líquido era sangre humana. Era sangre humana, pero no se pudo determinar la identidad de quién podía haber sido. No, claro. Le hicieron un análisis de sangre a la familia y no había coincidencia, no era sangre de ninguno de ellos tampoco. Así que bueno, quedó ahí en el misterio absoluto. Por lo menos, además, la crónica periodística terminó una semana después afirmando que la policía seguía la pista de un psicópata, que habría sido un psicópata que estaba metido en el ámbito del esoterismo y del ocultismo en La Plata, y que podría haber sido el que dio origen al asunto. No da nombre, no se menciona quién fue, ni ninguna sospecha, ni en qué círculo se estaría metido, pero esa es la última noticia que hay en el diario, no se comenta más nada. Evidentemente el asunto desapareció. Y del auto, y acerca del auto con las 4 personas que iban en el coche, tampoco. No, claro, claramente responde a las características de lo que en ufología se conoce como hombre de negro. Claro. O sea, un auto negro, persona vestida de negro que hacen esa observación, se suben al auto y se van, y ahí termina todo. Claramente tiene que ver con eso. O sea, se terminó pero se terminó diluyendo. No apareció ninguna otra cosa, ningún indicio ni nada. No, claro, nada de nada. Muchos años después, en 2011, si no me equivoco, a Máximo Fersco, al hijo de los dueños de casa, le hacen una entrevista en una radio de La Plata. Los padres ya habían muerto. Inclusive la casa la tiraron abajo. Ahora hay un edificio donde estaba la casa esta que brotó sangre del piso. Máximo Fersco contó en el programa radial, el audio está disponible inclusive, yo después te paso el link si lo querés compartir también en algún momento. Él
comentó que primero, viste que yo te había contado que la sangre seguía como un reguero adentro de la casa, no era que todo el piso. Bueno, que el recorrido, entre comillas, de la sangre en el piso de la casa seguía el mismo recorrido que había llevado la estatua de la Rosa Mística cuando le tomaron fotos. La sangre apareció en los mismos lugares donde le habían sacado fotos a la estatua. Eso comentó Máximo, el hijo, con lo cual acentuaba esa presunta relación que los vecinos o la gente había encontrado con respecto a la Rosa Mística, a la imagen de la Rosa Mística, que dicho sea de paso, el santuario de la Rosa Mística en La Plata está dentro de la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, que está a 1,5 cuadras de la casa, está ahí nomás, claro, ahí cerquita. Bueno, y por otro lado, Máximo también contó que él había tenido, según él, era una persona que tenía como dotes de cierta mediunidad y que había tenido visiones dentro de la casa y que en un momento llegó a ver que salía, según lo dice él, ¿no? Como que salía de la pared, o me imagino que habría visto materializarse la figura de un soldado romano, y que esa entidad que se le mostró a él con esa figura había sido la entidad que luchó, yo estoy citando sus palabras, que luchó contra la entidad de la Virgen representada por la Rosa Mística y que había producido el brote de sangre. Eso contó él en 2011, es una entrevista bastante insólita, y sí, lástima no poder contrastarla porque falleció muy joven. Perdóname que te interrumpa, porque una cosa muy singular es que mucha gente relacionada con el caso o falleció joven o tuvo problemas graves, como el comisario que tuvo intervención en todo este asunto, se le prendió fuego la casa al poco tiempo. Es raro, es como que fue un hecho maldito en la ciudad de La Plata en cuanto a lo que pasó y en cuanto a las personas que tuvieron relación. Ya te digo, murieron todos, los tres, el matrimonio y el hijo. El matrimonio murió de muy poco tiempo después y el hijo murió bastante joven. Sí, como ocurre con otros casos de misterio, ¿no? Donde finalmente todos los implicados terminan muriendo y no hay manera de reconstruirlo. No, lo que sí te voy a pedir que me envíes el link para poder también ilustrar esto que vos estás narrando con esta entrevista. Sí, por supuesto. La entrevista después termina siendo reproducida en un libro muy interesante que se llama En la búsqueda, de unos investigadores españoles, ahora no me acuerdo el nombre, pero ellos la citan la entrevista, yo después la busqué y encontré el audio y la verdad que es interesantísimo. Es una entrevista de unos 10 minutos donde se habla puntualmente del caso enigmático. Muchos años después de todo esto que pasó, en 2019, yo teniendo una charla en un bar con una bióloga, laboratorista, le cuento el caso. Ella me dice que hay determinadas colonias de bacterias que son macroscópicas, es decir, cuando se forman estas colonias y forman verdaderos, que parecen charcos enormes que pueden tener inclusive 50, 80 centímetros o 1 metro de tamaño, y tienen el color de la sangre. Ella me dijo, ¿no habrá sido algo así? Yo la verdad que me entró la duda, porque por un lado pensaba, bueno, qué raro que nunca sucedió nada similar, que nunca se escuchó en ninguna otra parte de La Plata, algo tan particular. Digo, esa bacteria debería ser algo, ¿de dónde salió para empezar, no? Y después, o sea, debería haber ocurrido en varias casas, por lo menos, como para corroborar ese hecho. En casa del barrio. Claro. Y además, si la policía, el laboratorio de la policía, supongo que no se pueden haber equivocado con el tema de que dijeron que era sangre. Ahora, ¿hay un informe fehaciente de eso? Marcelo, perdón, no, porque quiero pararme en este punto. ¿Hay un informe fehaciente de haber sido sangre humana? Porque, ¿sabes a qué me hace acordar esto? ¿Te acordás el caso del matrimonio Pomar? De ese famoso accidente donde intervinieron una serie de personas, parapsicólogos, policías, y ya la gente decía que estaban de viaje, que no sé qué, y unos parapsicólogos decían que lo visualizaban en México, y resulta que habían tenido un accidente y estaban tapados por unos pajonales
pero la gente había construido un montón de cosas, ¿no? Por eso, disculpame la interrupción, pero es que se me disparó este recuerdo de la manera en la que se construyen cosas. Por eso, volvamos al informe policial. Yo te preguntaba si es ¿vos tuviste el informe en la mano o tenés alguna manera de documentar que sí, que realmente se desprende de ese informe que se trata de sangre humana? Mirá, estoy acá leyendo, con respecto a los Pomar, hago un paréntesis, yo estuve ahí cuando aparecieron, nos enviaron con mi trabajo a ver al lugar, y sí, fue impresionante, y me acuerdo perfectamente del caso, y es verdad, cómo se puede inventar, porque vos, hasta policías mismos daban datos delirantes. Volviendo al tema de la casa, no tengo el informe en la mano presente, pero sí estoy leyendo acá en el diario, donde se menciona al juez actuante, el juez penal Ángel Martínez, que él aseguró que las pericias hematológicas practicadas determinaron que efectivamente se trataba de sangre humana del tipo de grupo A, RH positivo, de la que se desconoce su procedencia. De esta manera queda descartado que pudiera tratarse de alguna sustancia coloreada colocada ex profeso en el lugar. ¿No? Estoy leyendo acá, el diario cita textualmente el informe policial, que eso es algo que me queda como tarea para el hogar, ir a ver el informe in situ. Todas cosas que, bueno, con el tema de la pandemia se me retrasaron, y ahora que todo está abriendo a poquito, tengo que empezar a reconstruir. Sí, está bien, pero es no deja de ser una fuente secundaria, o sea, desde un diario cita a su vez otra fuente. Pero, claro, cuando aparecen estas cosas, creo que lo del caso Pomar fue tan fuerte, y dentro de lo trágico, qué importante que vos estuviste ahí, ¿no? Que pudiste también ser, a ver, entre comillas, como periodista, ser entre comillas víctima de los falsos informes, porque también hay gente que quiere sus minutos de notoriedad, ¿no? Y entonces dicen cualquier cosa. Me acuerdo acá, por ejemplo, el caso del juicio a Monzón, el famoso cartonero Báez, que afirmaba ver un montón de cosas, después terminó procesado. Está bien, nos estamos yendo del tema específico de la casa donde brotó sangre, pero esta especie de teléfono descompuesto que se va armando también, ¿no? Que es muy difícil de desmontar. Sí, tal cual. Es un poco también lo que pasó con el caso más llamativo aún que es el de los Enanitos Verdes, que hablamos la vez pasada, donde también corrían versiones, corrían rumores, hubo declaraciones policiales, etcétera. Por ejemplo, en el caso de los Enanitos Verdes, el policía actuante llegó a decir: lo que más quisiera es meter preso un enanito para comprobar la verdad del fenómeno. Directamente ese caso fue más increíble todavía. De la casa de sangre tuvo esa característica, que fue localizada en un solo lugar, fue breve, fue puntual, pero también despertó un montón de cosas. Y vos fíjate cómo llegó a caldear los ánimos del asunto, que llegaron a pintar un graffiti al costado de la casa que decía: la sangre es mentira. No sé, desconocidos pintaron ese graffiti. Fue bastante fuerte el asunto. Después se diluye la cosa. Vos fíjate lo que es la ciudad de La Plata. El interés se diluye porque después llega el aniversario de La Plata, el 19 de noviembre. Entonces es como que... Sí, ya pasó un segundo plano. Del aniversario, ya pasó segundo plano, tercero, cuarto, etcétera. Obviamente que también cayeron parapsicólogos al lugar, que hicieron sus análisis, etcétera. De eso no se sabe nada, nunca más se supo, nunca dijeron nada. Eso sería por ahí también interesante, rastrear a ver si ellos encontraron o detectaron algún tipo de presencia o lo que sea que ellos hayan pensado, pero son cosas que son difíciles de rastrear con el tiempo. Casi que el único rastro que queda son los testimonios de los diarios y la revista que yo te comentaba, la revista Libre. Claro. Alguna otra revista de la época, pero es muy difícil llegar a las fuentes originales en casos como este. Sí, y encima con lo que vos decías, que prácticamente no quedan, los protagonistas murieron todos, o casi todos. No, sí, murió también el comisario y murió el juez, que tuvo intervención también. Quedan, por ejemplo,
vecinos y gente así, y tampoco quedan tantos, porque estamos hablando de un caso que pasó hace 30 días, del 86 para acá, 36 años ya, y claro. La gente más grande, vos ves las fotos del diario y es toda gente mayor, gente más religiosa, gente que se nota que tienen por lo menos 50, 60 años, que están tocando la sangre, que están en las estampitas. Bueno, después de 36 años, muchas de esas personas, lamentablemente, ya sí, no están. Claro. Ahora, ¿pudiste parangonar este caso con casos análogos, casos parecidos en otros puntos? Hay un caso de brote de sangre parecido en Francia, por ejemplo, pero para mí el caso más parecido, o el caso al que más se le acerca, es el de las caras de Belmes en España, ¿no? Claro. El caso famoso donde del día a la noche empiezan a aparecer rostros presuntamente dibujados en las paredes y el piso de una casa de un pueblo español, un caso muy discutido, del cual todavía hoy se discute si fue verdad o fue algo... La biblioteca está muy dividida. Por la unidad de casa. Sí. No, que la biblioteca está muy dividida, ¿no? Recuerdo los programas de Jiménez del Oso, donde se tocaba el caso Sí. de los rostros. Bueno, Iker Jiménez también, y hoy día se sigue hablando, ¿eh? Sí, hace poco escuché una entrevista a Juan José Benítez donde llamativamente Benítez dice que el caso fue un fraude. Cuando Benítez, bueno, es un tipo que apoya, tiene posturas muy particulares con respecto a casos como inclusive el caso Humo. Benítez él afirma que no fue un fraude en algunas cuestiones, pero en cuanto a Belmes, él dice que para él fue un fraude. Pero bueno, acá, si fue un fraude o no, siempre la cuestión pasa por ¿por qué lo harían? ¿Cuál sería el sentido? ¿Por qué de personas tranquilas y normales, de golpe de un día para el otro, simularían que apareció sangre de origen sobrenatural en su casa? Sí, no, además meterse en un lío tremendo, ¿no? Yo creo que para inventar algo, para buscar notoriedad, podés utilizar cualquier otra cosa, cualquier otro elemento. No sé, desde un encuentro cercano, inventado, por decir algo, a esto que raya en lo trágico, si se quiere. Sí, porque ya directamente la policía, la primera sospecha es que habían matado a alguien y que ahí habían metido un cadáver, como te contaba. Entonces no fue fácil para la familia sobrellevar la investigación policial y más allá de que los vecinos iban contentos a dejar sus estampitas y sus rosarios, claro, para mojarlos en la sangre, de todos modos es un hecho bastante molesto que de golpe se te llene la casa de gente para ver eso, y gente rezando, gente de rodillas. La verdad que qué sé yo, no tiene mucha explicación en cuanto a considerar que podría haber sido un fraude, una simulación. Me parece a mí. Yo quizás soy incrédulo, pero no, es que uno empieza a poner en una columna y en la otra, digamos, los beneficios y perjuicios, y bueno, no resulta ganancioso armar semejante lío, por lo menos desde el sentido común. Después, bueno, y como vos decías, ya no tenemos la posibilidad de profundizar a través de los testimonios de los protagonistas. Y el caso de la otra vivienda, Marcelo, fue posterior. Claro, ese fue en el verano del 87, creo que fue en febrero del 87, digamos a pocos meses de esta otra. Estamos hablando de noviembre a febrero, hay 4 meses. Claro. Ese caso fue mucho más famoso porque es uno de los primeros o de los más conocidos en los que participó José de Ser, el famoso periodista de 9 Diario, con su también famoso camarógrafo Chango. Seguime, Chango, seguime. Sí, por supuesto. El primer caso, si se quiere, más donde salta la fama, fue el año anterior, el verano anterior a esto que yo te estoy contando, el verano del 86, con lo que pasó en el Uritorco y el famoso caso de la huella o mancha del pajarillo. José de Ser fue uno de los que más contribuyó a
incrementar la fama de Capilla del Monte primero en Argentina y después en el mundo, a partir del caso con un montón de cosas que él mismo inventó. Vos sabés, Marcelo, que el recuerdo que yo tengo de José de Ser en esa época, yo tenía 20 años, iba a cumplir 20 años, cumplí 20 años en marzo del 86. Pero lo que recuerdo es que cuando salíamos de la facultad, nos íbamos ahí al bar llamado La Pausa, y siempre había algún televisor prendido. La verdad que nos causaba mucha risa, lo veíamos a José de Ser porque era increíble. Mis compañeros me lo describían, que el tipo aparecía todo despeinado en una carpa en la que no se veía absolutamente nada. Decía, no, esto es bárbaro, es tremendo lo que estamos viendo, y no se veía un carajo. Y el famoso seguime, chango, seguime. Digo, ¿cómo impactó en diferentes públicos, ¿no? Porque nosotros realmente nos gustaba lo histriónico, pero de ninguna manera nos sembró ni siquiera la duda de será verdad o no. Realmente nos parecía todo una farsa, ¿no? Pero muy muy cómico. Sin embargo, como vos bien decís, a partir de ahí el tema de Capilla del Monte explotó. Sí, claro, él contribuye con todo ese circo a acrecentar la fama del lugar, porque la verdad es que la gente que pensaba que los ovnis eran un invento se rieron mucho con el asunto, pero también contribuyó a llamar la atención de gente que realmente le interesaba el tema y que empezó a leer un poco más y empezó a leer las notas en los diarios de lo que había ocurrido. Pero bueno, José de Ser dio pie a lo que es hoy Capilla del Monte. Sinceramente, te lo dice la misma gente de Capilla del Monte, por más que tengan un poco de bronca por los inventos de Ser, por esa cuestión de decir que estaban entrando en una cova en el Uritorco cuando era un lugar que tenía, no sé, medio metro de profundidad, o había lugares directamente que inventaron, o en la habitación del hotel también, inclusive. Vos escuchás los relatos de gente que estaba en esa época en Capilla y te morís de risa realmente, sí. Cuando cuentan que José de Ser había cosas que él decía que se había ido 3 días al cerro y estaba en no sé dónde porque él no podía estar a mucha distancia de un kiosco porque era impresionante lo que fumaba, entonces no podía irse ni de casualidad 3 días a la cima de ningún lado, no podía estar lejos de un lugar donde dura cigarrillo. No, pero además hay algunos videos todavía dando vueltas. Realmente, Marcelo, la voz de José de Ser era algo tan impostado, unas inflexiones tan forzadas, que era imposible creerlo. Es más, también muchos por ahí nos interesaba la temática ovni ya en esa época, pero eso era un tema y José de Ser era otro, ¿no? Era una cosa muy muy distinta. Sin embargo, se lo reconoce, y en esto apelo a tu calidad de periodista, porque es algo que en mi caso no puedo abordarlo porque obviamente no puedo certificar el manejo de las cámaras, ¿no? Pero se le atribuye a De Ser el hecho de crear el anticipo al anticipo hacia un escenario específico, como esa cámara que se va aproximando, todo ese suspenso. No sé si es tan así, pero en algunas escuelas de periodismo hasta se le reconoce ese detalle, ¿no? El haber armado toda una especie de escuela también, junto con el chango. Claro, sí, es cierto, es una forma diferente de mostrar ciertas cosas, un periodismo más desacartonado, es casi como, de alguna manera anticipa lo que después termina siendo en los 90 Polosek ¿te acordás de este muchacho? No con el nombre, si era Fabricio o Fernando, Fabián Polosek. ¿Te acordás que él hace unos programas muy interesantes donde desacartona el periodismo también? Claro, sí. Un estilo de cámara, una forma de hacer periodismo diferente. Bueno, y de alguna forma José de Ser llega a hacer eso. Pero ¿por qué? Porque es José de Ser tenía la noticia era real, pero él creaba también, era una especie de artista de la noticia. Yo la verdad que yo lo admiro mucho porque soy a mí más allá de ser periodista, también me gusta la ficción,
Y esa cosa de jugar con las dos cosas, con la cuestión de jugar con la creación de un mundo, además del hecho que sí lo tenés, a mí me divierte, realmente me divierte y me causa... Sí. Es un poco lo que pasó también con esta casa de la calle 72 en La Plata. Sí, a eso quería volver, pero como hay gente muy joven que no lo conocía de ser, me parece excelente que vos hayas hecho un recorrido también por cómo de ser enfocaba las cosas. Yo para cerrar el tema de ser desde mí, lo que recuerdo es una discusión que teníamos en la Escuela de Periodismo acá en el Sindicato de Prensa de Mar del Plata. Había gente que decía que José de Ser era un estafador. Para mí no. Para mí era muy auténtico. El que se sentía estafado era porque quería sentirse estafado. Porque la verdad que era te estaba diciendo con sus payasadas: bueno, flaco, si te la querés creer, créetela. Esto es todo joda. Me parece que hasta en eso era muy honesto de Ser. Sí, absolutamente. Sí, tal cual. Era así. Es una lástima que falleciera tan joven, antes de por ahí escribir o buscar una vuelta para que se escribiera una biografía, porque hay algún libro por ahí dando vuelta, pero que lo cita, pero no hay creería que no hay una buena biografía de José de Ser, y además una en la que él mismo contara las cosas, que eso hubiera sido genial, pero bueno, lamentablemente no sucedió. Pero bueno, volviendo al tema de... Vamos con José de Ser y el chango a la casa embrujada. Por supuesto. Es la tercera casa que mencionamos acá, porque yo te decía que acá en La Plata una cosa llamativa, tanto el caso de los enanitos verdes como el lugar donde brotó sangre y esto que vamos a comentar ahora, eran 3 casas, de las cuales 2 están deshabitadas, otras no, pero además las 3 casas hoy en día tampoco existen y no pasó tanto tiempo, pasaron 30 y pico de años. Está bien, 2 estaban deshabitadas, con lo cual era bastante probable que en algún momento las tiraran abajo, pero la de el matrimonio de la casa de sangre no duró mucho tiempo la casa esa, cuando fallecieron los dueños y la derrumbaron. Bueno, y en esta otra casa, de la calle 72, entre 10 y 11, es una casa que está además está en una zona especial de La Plata que se denomina, que en realidad es una denominación que inventó un ufólogo platense, que es la zona 72. ¿Qué es esto de la zona 72? Es una zona, justamente un área de unas 10 cuadras a lo largo de la avenida 72. La 72 te había comentado la vez pasada que es uno de los límites de la ciudad de La Plata. La Plata que tiene el corazón de La Plata, lo que acá llamamos el cuadradito, el casco urbano, es un cuadrado de 40 cuadras de lado, 40 por 40. Bueno, uno de los lados es la calle 32, la avenida 32, si le sumas 40 te da 72. La 72, como te decía entonces, es uno de los límites de la ciudad, y a lo largo de esa 72, de unas 10 cuadras más o menos, entre lo que sería el cruce con la calle 10 hasta el cruce con la calle 20, esa franja de 10 cuadras es lo que el ufólogo Luis Burgos llama la zona 72, que es donde, según él, hubo, por investigaciones que hizo la FAO, el grupo que él maneja, hubo muchos, aparecieron huellas en realidad. No sé si se podría decir que hubo aterrizaje, por lo menos aparecieron huellas, hubo avistajes de ovnis y aparecieron huellas, porque en el medio de la avenida 72 hay una especie de, acá le decimos rambla, pero es como si fuera un bulevar muy ancho, de unos 50 metros de ancho, a lo largo de toda la avenida, 40 metros, bueno, y en ese bulevar aparecieron huellas cuyo origen se supone que son de presuntos aterrizajes, además hubo muchos avistajes, etcétera. Tal es así que el grupo que maneja Burgos puso una placa en el año 2017 donde menciona que esa es la zona 72 de La Plata, donde hubo gran cantidad de avistajes de ovnis, donde aparecieron huellas. Bueno, pusieron 2 placas ese año, una fue en la zona 72 y otra fue en el Parque Bucetich, donde se conmemora en los alrededores del parque
que apareció el primer ovni de Argentina, pero ese es tema para otra charla. Ahora estamos hablando de la casa. La casa esta, como te decía, estaba en 72, 10 y 11, en plena zona 72. Ahora, donde estaba la casa, hay una estación de servicio. Yo estuve el año pasado tomando un café en ese lugar. Y es muy loco, uno va ahí, se sienta, se toma un café o carga su vehículo, y la mayoría de la gente hoy en día, de hecho yo estuve charlando con las empleadas de la estación de servicio, no tenían ni idea lo que había ocurrido ahí, hace hoy en día 35 años. Claro. Todo empieza cuando a José de Ser le comentan que en esa casa habían sacado unas fotos y habían aparecido duendes o gnomos o entidades, lo que sea. Eso se lo comentan y él dice, bueno, acá hay una historia. Entonces se va con el chango de Canal 9, se van a filmar a la casa a ver qué es lo que encuentran. Y esto fue una especie de sainete que duró una semana de febrero de 1987 y todavía sigue siendo muy recordado por mucha gente. Y además es de las pocas intervenciones, bueno, de las cosas del Uritorco hay algunos videos dando vueltas, pero de esto también, y los videos son alucinantes. Lo que más se recuerda, lo más grosso que pasó ahí, estuvo centrado alrededor de un pozo, de un pozo de agua, un pozo seco, donde, según de Ser, llegaron a grabar un sonido, que eso lo pasaron al aire en el programa, y se escuchaba algo que decía atrápalo, atrápalo. Era un sonido, una cosa extraña, una grabación que parecía... ¿viste cuando se escuchan las psicofonías? Sí. Bueno, era algo parecido, pero y que además José de Ser había dicho que había pasado por ahí cerca y había sentido como una mano invisible que lo tiraba hacia el pozo, mientras sonaba el sonido de atrápalo. Bueno, mientras esto se empezaba a hacer famoso y se armaba toda una bola, que salía en televisión con un rating altísimo en 9 Diario, días de semana a la tarde, recordemos, pleno verano del 87, empezó a acudir gente ahí al lugar a ver qué es lo que pasaba. Obviamente es como la cuestión de los enanitos verdes, que iban parapsicólogos, iban investigadores, ufólogos, cariñosamente podríamos decir la fauna habitual que acude cuando se conoce un caso de estos, cuando se hace famoso un caso de estos. Entonces, en los videos que hay disponibles en YouTube sobre la cuestión, que son todos videos sacados del 9 Diario, se ven a grupos de parapsicólogos, se ve un grupo de gente que fue con 2 mujeres que se ponen en trance e intentan comunicarse con los supuestos espíritus que había en la casa, hablan de personas que sufren, que están ahí. Una mujer empieza a gritar. Ese video, esa filmación, a mí me pone la piel de gallina todavía, porque la presunta medium empieza a gritar de una manera que realmente es tremendo. Va más allá de lo que uno podría decir la simulación que había armado José de Ser. Claramente eso empezó a tener vida propia ya, esa cuestión. Yo, por ejemplo, varios años después, en el año 1992, cuando yo estaba estudiando periodismo, con un compañero intentamos hacer un documental o quisimos hacer algo sobre la casa. Fuimos al lugar, lo único que había en ese momento eran un par de paredes y después no quedaba nada más, pero sí logramos contactarnos con un parapsicólogo y ufólogo de la zona de Ringuelet, que es un barrio que está muy cerca de la ciudad de La Plata. Hablamos con él nos dijo que había estado ahí, que había investigado con el péndulo, había sacado fotos infrarrojas, nos mostró unas fotos un poco fuera de foco que no entendimos muy bien que quería mostrar ahí, pero nos dijo que eran testimonios de lo que había ocurrido, y tuvimos una charla con él donde nos contó su experiencia. Lamentablemente no conservo nada de ese material. Sí conservo el contacto con este hombre que todavía vive, es un hombre mayor, con el cual tengo una deuda, que tengo que ir a hacer una entrevista con respecto a este caso y otros más. Pero bueno, volviendo al tema, digo que a partir de la intervención de José de Ser, que empieza
a ver este tema y que inventa cosas como lo del pozo, supuestamente lo inventa, el audio fue inventado, lo contó después el camarógrafo inclusive, pero se empieza a llenar de gente que va a investigar y que ellos dicen que encuentran cosas y que se contactan con seres que estaban ahí dando vueltas, con lo cual eso es lo que para mí es el gran valor de ser. Está bien, sí, él se basa en algo pequeño, crea todo un universo y después eso se empieza a poblar, claro, tener, como dije antes, su propia vida y su propio desarrollo más allá de lo que él inventó. Y la cuestión de la casa de la calle 72 todavía es muy recordada, no tanto, por ejemplo, la casa de esta donde brotó sangre no es un hecho que se haya recordado mucho. Lo que conté la vez pasada del túnel que está en Plaza Malvinas, que era el regimiento, en 10 años la gente se había olvidado que había existido un túnel, pero la casa de la calle 72 sí persiste en la memoria popular de gente que vio el programa y eso, como ya te decía, porque las chicas que atienden la estación de servicio, que atienden el bar, son chicas jóvenes y no tienen ni idea. Ellas sí no saben lo que pasó ahí, pero gente más mayor, gente de la edad nuestra, yo me acuerdo de haber visto pegado el televisor mirando lo que pasaba en La Plata, sí lo recuerdan, y además es notable que se confunde ese caso con de los enanitos verdes. Vos le preguntás a cualquier persona de La Plata de cierta edad sobre los enanitos verdes de Villa Montoro y te dice, sí, ahí estuvo José de Ser con los enanitos. Y José de Ser no había estado, en el 83 no era ni conocido todavía. Claro. Eso creo que te lo comenté en el programa pasado. Pero bueno, sí. Este fue el caso de la calle 72. Pero la memoria juega esas malas pasadas, ¿no? Esas fusiones. Sí. Y es como vos bien marcás, hay alguien que dispara algo y después el mito cobra vida propia y ya sigue su curso y ya es como el golem, ¿no? Como el rabino alquimista que fabrica el golem y después el golem se va de control. Después el golem hace lo que quiere y lo tiene que terminar matando, ¿no? Lo tiene que terminar desarmando. Pero es un poco eso lo que pasó con José de Ser. ¿Y qué habrá habido esa necesidad de misterio? Evidentemente porque por algo prendió todo eso, porque podría haber quedado en la nada. No, claro, por eso digo, yo te comenté la vez pasada que en los 80 en La Plata aparecieron un montón de cosas extrañas, avistajes de ovnis, bueno, estos casos que hemos contado. Hay otro caso más que es para desarrollar en otro momento, que pocos meses antes de lo que pasó en La Plata, en la casa de la calle 54, de la cual brotó sangre del piso, pocos meses antes en Melchor Romero, que es otro barrio de acá de La Plata, un muchacho, un adolescente, empezó a recibir los estigmas de Cristo y brotaba sangre de sus muñecas y de su pecho y de sus pies. Algo parecido a muchos casos que han ocurrido a lo largo de la historia en estos últimos 2000 años, ¿no? De gente muy religiosa que de golpe le aparecen los estigmas. Bueno, este muchacho, yo te digo, el caso fue pocos meses antes de lo del brote de sangre y la gente hasta comentaba, ¿no? Relacionaba porque la cuestión común entre los dos casos habría sido la aparición de sangre. Claro. Muy significativo el tema de la sangre también para seguir profundizándolo desde lo simbólico. Marcelo, por hoy finalizamos con esta parte de La Plata mágica y misteriosa, pero cuando tengas tiempo me gustaría que nos hables acerca de alguna historia o una línea histórica de la ufología en La Plata específicamente. Perfecto, sí, dale. Porque la verdad que sí. Porque se ha hablado mucho, pero lo bueno es poder tener un orden cronológico también, compartirlo con nuestros oyentes acerca de la documentación que vos tengas, los casos más resonantes, cuándo se dispara, cuándo se funda propiamente dicha la historicidad ufológica en La Plata. Pero bueno, eso te lo encargamos con tiempo, cuando vos puedas decir, bueno, hoy hablamos de este tema, ahí nos ponemos nuevamente en contacto y
ponemos también a consideración de los oyentes la historia de la ufología en La Plata. Sí, perfecto. La historia de la ufología en La Plata, que además, como te comenté en un momento, está vinculada de manera inextricable a la ufología argentina, teniendo en cuenta que el primer caso OVNI, en algún momento se había dicho que había sido el primer caso de Sudamérica, pero yo encontré, revisando hemerotecas, que en Brasil y en Uruguay, 2 días antes del caso de La Plata, ya había habido avistajes. Así que, en realidad, es el primer caso de Argentina. Ocurrió acá en La Plata. Muchas gracias, Marcelo Metayer, periodista platense por adopción, pero platense al fin. Che, gracias por estos minutos, esta hora y unos minutos en A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal, y te esperamos en un próximo viaje, Marcelo. No, por favor, muchísimas gracias a vos, un honor como siempre estar en tu programa, en un programa que tenga que ver con Magonia, siempre más saber ahí. Te mando un abrazo grande, Carlos, y un abrazo para todos los que estén escuchando.
Continuamos en A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Bueno, gracias a las amigas y amigos que nos escuchan desde diferentes lugares, a las nuevas amigas como Claudia, gracias. A Mila también, que se ha quedado, que dice que se queda hasta la madrugada, bueno, hasta que termina el último programa en vivo de la radio. Bueno, muchas gracias, y gracias si nos venías escuchando, que no sabíamos de tu presencia, así que muchas gracias. Para Gisela, desde la zona de Quilmes, bienvenida. Para Sergio, gracias Sergio por acompañarnos. También le mandamos un saludo para Adriana, aquí de Mar del Plata, para Silvia, también aquí de nuestra ciudad. Gracias por estar en A las Puertas de Magonia. A María Vanessa, desde Canadá, hola, saludos Carlos Matos, Guillermo, me encanta A las Puertas de Magonia, y ahí está desde el primer minuto. Vanessa Genkowski, desde Chile, buenas noches Carlos Matos y Guille, feliz martes, en A las Puertas de Magonia, también con lluvia en Chile. Esther, buenas noches Carlos, Guillermo, lista para escuchar un emocionante capítulo, gracias Esther. Mariana Balser, buenas noches Carlos Matos y a todos en otro viaje hacia lo imaginal en otra emisión del programa. Muchas gracias. Gladys, buenas noches Carlos. Guillermo, una noche ideal para escuchar el programa. Noche de una tormenta eléctrica tremenda, sí, así fue. Muy gracioso el gráfico para representar la tormenta con la liebre y la tortuga. Estas últimas no son tan lentas como creen, jaja. A escuchar el programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, y así se van suscitando los mensajes, Carlos. Es cierto que las tortugas no son tan lentas como se cree. Sí, bueno, viste que es lo que comentábamos al principio. Con Marcelo nos fuimos ramificando en temas, pero todo converge en un punto. ¿Qué es lo que hace que determinados hechos disparen o provoquen la construcción de un mito que después cobra vida propia? Como esto que narraba al final Marcelo Metayer. El armado el montaje que se hizo con ese pozo y esa voz, esa pseudo psicofonía que decía atrápalo, y después había toda gente que, bueno, ya cuando lo querés desmentir, ya está, no hay forma, no hay manera, ya eso quedó instalado ahí, y seguramente se va a dividir la biblioteca como en tantas cosas. Prometo que un día voy a contar un invento que hicimos, también a modo de experimento, ¿no? Inventamos algo con unos amigos, no es nada grave, no es algo que haya afectado la vida de nadie. Inventamos una vez una historia, hace un tiempo, y la dejamos correr, y después nos contaron hechos de gente que había protagonizado, en parte conocía a alguien que había vivido esa historia. Esa historia surgió en un café tomando algunas cervezas. Pero ahora ya quienes fuimos los autores de esa historia no nos creen. Entonces, esto que fue un hecho de juventud, obviamente, no sé, hoy ya a esta edad no lo haríamos, pero fue un divertimento que cobró vida propia. Ahora, más allá de decir, bueno, esto estuvo mal, yo digo, no, a ver, analicemos por qué cobró vida propia eso, ¿no? Que es un poco lo que tratamos de hacer acá en este viaje a la frontera de lo imaginal. Bien, Guillermo, por hoy terminamos con la ciudad de La Plata como ciudad mágica y misteriosa, pero quedan después otros aspectos por descubrir. Es una ciudad que creo que muchos aprendimos a querer. En mi caso, como estudiante, yo hice la carrera de bibliotecología ya, te había comentado la vez pasada, inclusive Nati me decía, ¿qué tiene que ver esa música que se te ocurrió que pusieran en el programa, el canon de Pachelbel, pero tocado en este caso por Ingrid Martin? Y yo le dije, la verdad que no tiene nada que ver, pero después reparé en lo siguiente. La música de Pachelbel, obviamente no la versión de Ingrid Martin, que es una versión rockera, sino una versión más bien clásica, me acompañaba en mis horas de estudio.
yo creo que por eso, fíjate vos cómo queda grabado en la memoria de alguna forma, ¿no? Sí. Por ese motivo es que La Plata para mí quedó asociada a esa época. Y siempre Todo este recorrido. Pero hermoso, ¿no? Hermoso recorrido por la ciudad de La Plata, una ciudad con mucha historia, y en las puertas de Magonia tenía que tener esta otra cara. Y te comento la película en el cierre, La Presencia, ¿no? Esta película que tras ser abducido por los extraterrestres, un joven científico de la NASA se obsesiona con encontrar pistas de lo que había sucedido al descubrir que nadie cree su experiencia haya ocurrido realmente. Una película de las que, no sé si decirle clase B, porque tenía muy buenos efectos especiales, pero que bueno, claro, no te va llevando a ningún lado más allá de un clásico con música de los 80, reminiscencias así de otra época, y bueno, una película como para un día como hoy, tal vez, sin que esté a las puertas de Magonia, porque es mucho más interesante escuchar a las puertas de Magonia, pero un domingo así que no tengas nada que hacer, La Presencia es una película que retoma el caso de la abducción, ¿no? En los seres extraterrestres. Y lo interesante es que en una parte de la película hay como una traductora, hay un traductor de lo que hablan estos extraterrestres. Y el único punto, digamos, interesante o diferente que yo no había visto en ninguna película es parte del final lo que sucede. Es decir, hay que, en cierta manera, comerse toda la película y con un final que vos decís, bueno, mirá lo que venían a buscar los extraterrestres. Pero bueno, la tienen que ver porque son 2 horas, justo 2 horas, 119 minutos. Cuando no tenga mucho tiempo que hacer, La Presencia por Amazon Prime Video. No, y además podemos pedirle también a los oyentes que después la comenten y a ver a qué conclusiones llegan con esas películas. Nos quedó algo del año pasado que lo tenemos que hacer este año. En mayo tendríamos que tomar uno de los programas para analizar todas las implicancias de 2001 Odisea en el espacio. Es algo que ahí aparece toda una secuencia de mitos, ¿no? Desde el golem, como golem propiamente dicho, hasta HAL, la nave como golem. Ahí tenemos la metamorfosis de un mito a lo largo de la época. Bueno, Guillermo, hemos llegado al final de A las puertas de Magonia de hoy. Bueno, vos prometiste que nos vamos a despedir con este tema. Sí, otro tema más. Me causa mucha gracia, ¿no? La verdad es que porque también parece, no diría escrito por José de Ser, pero más o menos con ese espíritu. Así que se lo voy a pasar a Natalia para que vea el video, se lo voy a, así te cuenta este video. Dale. Sí. Dale, así vemos el videoclip. Y bueno, estamos encontrándonos entonces el martes próximo para hacer desde las puertas de Magonia otro viaje a la frontera de lo imaginal. Y si todo anda bien, nos vamos a meter en la radio y el mundo de lo imaginal. Nos encontramos el próximo martes entonces, Guillermo. Chau, Carlos. Una noche cerrada con las ventanas bajas, la pick-up en el campo, estamos perdidos. Paro en la banquina, prendemos la radio, sacamos el mapa, más un cigarrillo. Y no creo en la magia, no veo visiones, no leo novelas, no me copa la ciencia. Pero en esa radio yo estoy escuchando, ahí está entrando una interferencia. Aquí Radio Venus llamando, aquí Radio Venus llamando, es que nadie está escuchando. Aquí Radio Venus llamando. ¿Escuchaste eso? Sí, ¿qué fue?
llamando, aquí Radio Venus llamando, es que nadie está escuchando, aquí Radio Venus llamando, el sistema está en peligro, bajo un ataque enemigo, aquí Radio Venus llamando, aquí Radio Venus llamando, trato de sintonizar, vos te pones histérica, quieres irte de este lugar, yo siento como si descubro América, los están atacando, los están destruyendo, están pidiendo ayuda, ¿qué puedo hacer? Aquí Radio Venus llamando, aquí Radio Venus llamando, es que nadie está escuchando, aquí Radio Venus llamando, soy el último venusiano y las fuerzas me están saqueando, aquí Radio Venus llamando, aquí Radio Venus llamando. Estamos en todos lados. También en las redes. Compartimos.